Hola, ¿qué tal? Soy Karina Bonilla y te doy la bienvenida a Conectados. Este es un espacio para reflexionar, conversar, compartir herramientas prácticas y conectar con esa luz y sabiduría que hay dentro de cada uno. Y también con otras personas que están en esa misma búsqueda. Conversaremos con Gerardo sobre su giro profesional del mundo del coaching gerencial al coaching ontológico. Descubriremos la diferencia entre conciencia del bien y el mal y conciencia como estado interior de observación y comprensión. Podremos desenmascarar al ego y los pensamientos traicioneros que conviene evitar para vivir en el presente. También compartiremos los beneficios de vivir en conciencia y por qué no podemos actuar más allá de nuestro nivel de conciencia. Para finalizar, enumerando algunas herramientas prácticas para vivir en paz. Comenzamos. Bienvenidos a Conectados. Hola Gerardo, es un gran gusto tenerte en nuestro espacio. ¿Cómo estás? Muy bien, Karina. Aquí muy contento de estar contigo en este espacio de Conectados. Pues yo les voy a presentar a nuestro invitado de hoy. Él es Gerardo Ritz, es ingeniero mecánico industrial, tiene maestría en administración de empresas de INCAE y es coach ontológico con especialización empresarial en consultoría y capacitación organizacional. Él ha trabajado por más de 30 años en diferentes empresas de Guatemala, desempeñándose en cargos gerenciales y ahora, junto a su esposa Mónica Vettorazzi de Ritz, trabajan en Con Todo, desarrollando el tema ontológico, dando servicios de coaching personal y organizacional e impartiendo maravillosos cursos. Yo doy fe y he tomado cursos contigo, un gran maestro. Gerardo, qué alegría poder tenerte aquí. Gracias, Karina. Sí, también pues te felicito por esta iniciativa de Conectados. Creo que vas a traer mucho beneficio a mucha gente que te escuche. Gracias a ti, a Mónica, que fueron los primeros valientes que se apuntaron a los episodios para poder compartir. Pues el episodio de hoy se llama Vivir en Conciencia. Y quisiéramos primero saber un poco cómo fue ese llamado que tú tienes también al coaching, porque tu rumbo profesional era pues el tema gerencial y de repente también el tema de la ontología te llama. Pues mira, digamos que también es un camino de conciencia, ¿sí? Como todos, pues siempre leyendo, digamos, yo siempre he sido muy aficionado a los libros de superación personal. Tal vez de los primeros que escuché es Cómo hacer amigos e influenciar a la gente de Dale Carnegie, ¿verdad? Y después libros de Norman Vincent Peale. Y así fui leyendo libros, y especialmente uno que encontré, realmente dos fueron, ¿verdad? Resultado de que yo estaba estudiando para hacer transacciones en la bolsa, ¿verdad? Pero salieron estos... Los maestros salen, dice Mónica, en el momento menos esperado, pero cuando estamos listos. Cuando están, ¿verdad? Entonces uno se llama El poder de la pictografía de Vernon Howard. Poco escuchado, pero un libro pesado, pero que me empezó a dar luces, ¿verdad? Digamos, ¿qué te puedo decir? Entre los primeros, tal vez la principal enseñanza que obtuve de él es cuando él hablaba de nuestros pensamientos traicioneros. Es decir, darnos cuenta de los pensamientos que teníamos y cómo nuestra mente, pues, que es nuestro ego, nos llevaba a tener esos pensamientos que no estaban realmente a favor nuestro. Tal vez eso es de las primeras enseñanzas. Después otro libro relacionado era que me llevó a estar en el momento presente, ¿verdad? Y un tercero ahorita que me acuerdo también que era Dejar Ser, o sea, Let It Go. Era como la canción de ¿cómo se llama? De esta película de Frozen, ¿verdad? Pero sí. El mismo título. Entonces, ahí fueron los primeros, digamos, conocimientos, ¿verdad? Que me hacían estar un poco más consciente, presente. Y después cuando ya con Mónica, cuando ella empezó su recorrido y empezó también sus servicios de coaching, y entonces ella compartía conmigo sus experiencias y yo veía el beneficio que esto generaba en las personas. Algo muy, muy, muy bonito. Cuando ella inició su curso de conciencia 1, que le llama, me acuerdo muy bien pues la idea pues, de ella, que fue que estos conocimientos que nosotros
recibíamos, que teníamos el privilegio de recibir y de haber aprendido, no llegaba a la mayoría de la gente. Entonces fue cuando tuvo ella la idea e hicimos un primer ensayo. Como tú ya tuviste la entrevista con ella y ya sabes pues la historia de Vivian, nuestra tercera hija, y la lesión cerebral y todo lo que eso conllevó, ¿verdad? Entonces, todos estos conocimientos pues nos ayudaron mucho a conllevar esa situación con Vivian, pero ante la idea de Mónica de compartirlo, ella armó este curso y hicimos una prueba. O sea, cuando digo lo de Vivian es porque aquí teníamos en casa un pequeño ejército de personas que nos ayudaban. Teníamos una maestra sombra, teníamos un piloto, teníamos la persona que nos ayudaba en la cocina, en la limpieza. Entonces, con ellos empezamos, ¿verdad? O sea, Mónica empezó con los temas y yo la apoyé en eso y vimos el cambio. A ellos les dieron el primer curso. A ellos les dimos el primer curso, digamos un ensayo de ese primer curso. Pero un ganar-ganar en todos los sentidos. Un ganar-ganar. Y entonces veíamos que estas personas en su sencillez, digamos, ¿verdad? Con un nivel, digamos, educativo, ya te imaginas, pues básico, o sea, ni siquiera básico, de primaria, y sin embargo, un impacto positivo. Y entonces de ahí pues salió la idea de llevarlo al colegio. Donde yo aparecí, donde tú afortunada dentro del grupo de mamás que recibimos este material tan valioso. Y siendo Mónica una gran maestra, y me consta que tú también, porque tienen la combinación de la parte espiritual pero científica, bien sustentada. Y creo que esa estructura que le dan ustedes al material que comparten agrega muchísimo valor. Sí. Y eso, digamos, Mónica ha sido, digamos, la líder en esto y yo he entrado a apoyarla. Y ahí es donde viene, digamos, mi inquietud de estudiar el coaching ontológico. Porque yo me dije, bueno, sí, entiendo a Mónica, veo lo que hace, todos los estudios que tiene, toda la preparación, lo que da en los cursos, la alegría y el bienestar que ella causa. Y entonces yo me dije, bueno, ok, si voy a apoyar a Mónica, tengo que hablar su mismo idioma, ¿ya? O sea, tengo que profundizar en lo que ella hace. Y esa fue la idea entonces también que yo decidí estudiar el mismo diplomado que ella hizo, pero después también por misma iniciativa de Mónica dijo, mira, Gerardo, aprovecha la experiencia que tienes, ¿ya? Porque este mismo diplomado también tenía un adicional, que es la parte de coaching organizacional. Con tu experiencia de tantos años. Exacto, pues entonces aproveché, ¿verdad? Sí, entonces un valor agregado. Entonces así es como yo paro estudiando, o sea, o diplomándome en coaching organizacional, pues coaching ontológico y organizacional. Solo quiero agregar también que aprendiendo también uno, absorbe para uno mismo, ¿verdad? Sí, dicen que la mejor forma de aprender es enseñar también. También, ¿verdad? Pero lo que quiero decir es que, digamos, lo que yo aprendí también me ayudó mucho en ese caminar de conciencia. Sí, qué maravilla. ¿Verdad? Y ese caminar de conciencia pues los lleva juntos a desarrollar con todo, que dice el lema, conciencia de todo para todos. Exacto. Es un lema profundo de entender y justo hoy en este capítulo queremos entender a qué se refiere la conciencia, porque tenemos posiblemente la idea de la conciencia del bien y el mal, pero aquí están hablando de otro tipo de conciencia, Gerardo. Es correcto, así es. Sí hay que hacer una diferencia entre los dos conceptos, porque, digamos, se escriben, la única diferencia entre conciencia y la otra conciencia es una S, ¿ya? En inglés es más fácil distinguirlo, es consciousness y el otro es awareness, sí, o mindfulness, también le llaman de esa manera. Entonces, pero en español se confunden, ¿sí? Porque para empezar fonéticamente suenan igual, ¿verdad? Entonces sí hay que distinguir entre uno y el otro. O sea, no hay que, pero digamos, es bueno distinguir. Ok, ¿cuáles son esas diferencias, digamos? La primera, que es conciencia, que solo se escribe con C, y que es consciousness en inglés, ¿verdad? Se refiere a aquella parte que nos ayuda o que nos sirve para distinguir entre lo que está bien y lo que está mal, ¿sí? Es como ese Pepe Grillo de Pinocho. Estaba pensando en él. Así cabal, ¿verdad? Que nos dice, mira, esto que estás haciendo está bien
esto que está haciendo está mal. Sí. ¿Sí? Y es lo que, digamos, nos da una cierta, digamos, validez moral también ante lo que la sociedad considera bien o mal. Sí me gusta hacer esta énfasis porque no lo que es bueno y malo en una sociedad no necesariamente es lo mismo en otro tipo de sociedad. O en otro momento histórico. O en otro momento histórico, sí. Cabal, ¿verdad? Sí. ¿Y la otra conciencia, la que va con SC? Ok, esa conciencia con SC realmente se refiere a un estado, ¿sí? Voy a regresar a la primera conciencia porque esa conciencia de distinguir entre el bien y el mal realmente es aprendida, ¿sí? Alguien nos enseñó conciencia, ya sea nuestros papás para empezar, parientes, abuelos, tíos, primos, cristianos, ¿verdad? Una institución religiosa, ideológica, política, el país donde vivimos, ¿sí? Maestros de la universidad, etc. Todo eso, directa o indirectamente, absorbimos, ¿cómo se llama? Lo que creemos que es bueno y malo, ¿ya? De ahí, en cambio, conciencia, ¿sí? Realmente se refiere a un estado, ¿sí? En la cual ese estado yo me observo, ¿ya? Y o sea, en conciencia, digamos, tal vez cuando yo puedo poner atención a o darme cuenta de mi estado. Y es un estado interior. Uno puede tener conciencia para distinguir entre el bien y el mal, pero puedes estar actuando o siendo en un estado inconsciente. Ejemplo muy típico es que yo en un estado de inconsciencia, sin darme cuenta, puedo estar en un, digamos, ofuscado, enojado, y le puedo hacer daño a alguien, sabiendo que no es bueno. O sea, mi conciencia, ¿verdad? El Pepe Grillo, vamos a decirle, Pepe Grillo, sí, pues, el Pepe Grillo me está diciendo, no tienes que hacer daño, pero sin embargo en mi ofuscación lo hago. Porque estaba en un estado inconsciente. Estaba en un estado inconsciente. No se dio cuenta, no puso atención, no se pudo observar. O sea, cuando estoy en un estado consciente, tengo atención. Me puedo observar. ¿Qué otras características tiene un estado de conciencia? Cuando decimos que nos podemos observar, es que, digamos, yo debo hacer como que, digamos, una pausa, ¿sí? O sea, es como que mentalmente hago un stop, ¿verdad? Y digo, ¿cómo me estoy sintiendo? ¿Ya? O sea, estoy enojado, estoy frustrado, estoy triste, ¿ya? Y cuando me doy cuenta de ese estado emocional, ¿ya? Entonces ya puedo actuar con más, digamos, más razón, o sea, no razón, sino más controlado, ¿ya? Está el concepto de proactividad, ¿sí? Okay, que es ese concepto que me gusta mucho, cómo lo definió Stephen Covey en sus libros de los 7 hábitos. ¿Verdad? Soy fan de Stephen Covey. ¿Verdad? Entonces, Stephen Covey en la proactividad, que es el primer hábito que lo menciona, él dice, ¿verdad? Uno decide cómo reaccionar ante las circunstancias. El poder de elegir. El poder de elegir. Lo que uno no puede elegir son las consecuencias. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, ante ese estado de... Yo puedo actuar en un estado de inconsciencia de lo que no puedo evitar o no me puedo hacer el quite, como decimos coloquialmente, es de las consecuencias. Claro. ¿Sí? Por eso, digamos, el estado de conciencia también me permite entender, o sea, comprender más que todo a las otras personas. O sea, si yo estoy en un estado consciente, ¿ya? Y yo veo el que está enfrente mío en un estado de inconsciencia, no voy a reaccionar ante su estado de inconsciencia. Donde dos personas, donde se encuentran y puede haber alguna situación potencialmente, digamos, problemática, con que una de las dos esté en un estado de conciencia, que se esté dando cuenta de su estado
y del estado del otro, ya con eso puede, anular la problemática. Dicen por ahí que para pelear se necesitan dos. Exacto. Si uno no quiere entrar en la pelea o en el conflicto, basta para... Sí, pues. Y yo en un estado de conciencia, ¿verdad? Digamos, es que acaba lo que tú estás diciendo. Pues intencionadamente no voy a entrar en ese conflicto. Y no porque no valga la pena el conflicto, tal vez no es el momento adecuado, tal vez en este momento no vamos a razonar de una buena forma y la otra persona no va a entender algunos argumentos que yo pueda darle. Exacto, o digamos reaccionar ante digamos, puede ser que el otro, está enojado y me quiere pegar y yo le digo, mano, tranquilo, o sea, no, y que el otro quiera insistir y si uno se mantiene, digamos, cool, ¿verdad? Tranquilo, entonces el otro tarde o temprano, también va a acceder a ese estado. Tal vez no completamente, pero no... Se va a dar cuenta aquí. Se va a dar cuenta aquí. Estoy mal. Tal vez sí. Estoy fuera de mí. Estoy fuera de mí, ¿verdad? O porque lo que en este caso, digamos, en un estado inconsciente, que entramos al tema del ego, ¿verdad? Al ego, que es nuestra otra parte, digamos, un otro yo, le encanta que estemos inconscientes. O sea, el objetivo del ego es controlarnos, ¿ya? Que nuestra mente siempre esté pensando y que no estemos en el momento presente, que realmente es el único momento donde uno puede estar consciente, ¿sí? No hay otro, ¿verdad? O sea que el tema de estar consciente tiene que ver con ese estado interior que nos ayuda a estar atentos a lo que está sucediendo de una forma centrada, por decirlo de alguna manera. Sí, o sea, empezando con nosotros, ¿sí? Empezando con darnos, o sea, observarme es como que tratar de abstraerme, ¿sí? Una manera que podríamos hacer esto es, por ejemplo, imaginémonos que nos estamos viendo enfrente de un espejo, ¿sí? Esa es una buena práctica, o sea, que si yo me imagino que me estoy viendo enfrente del espejo y yo puedo decir, bueno, ahí estoy viendo yo, Gerardo Ritz, estoy viendo a Gerardo Ritz. ¿Qué estoy viendo? Estoy viendo a un Gerardo descontrolado, enojado, ofuscado, ¿sí? Y usualmente cuando hacemos eso, ¿ya? No nos gusta lo que estamos viendo, ¿sí? Podemos ver a alguien deprimido, a alguien triste, ¿sí? Pero eso requiere, digamos, de alguna manera, ser valientes, ¿ya? Enfrentarnos a nosotros mismos. Claro, la palabra enfrentarse suena como que a pelea. Pero no, es ponernos cara a cara. Ponernos cara a cara, ¿verdad? Y bueno, o sea, pero con ese beneficio, digamos, de que si yo me pongo cara a cara, ¿ya? Entonces yo voy a tener el beneficio de que me estoy dando cuenta de mí mismo, ¿sí? Entonces ya solo con darme cuenta de que mi estado interior es uno que no me gusta, entonces ya tengo una cierta iluminación. Es como salir del piloto automático en el que estamos muchas veces. Exactamente. El piloto automático, pues, es a causa de nuestro ego, ¿verdad? ¿Qué pasa con el ego? Que el ego llamémosle al ego también esa voz interna que continuamente nos está hablando. Podemos llamarle la cantidad de pensamientos, le podemos decir nuestra mente, ¿ya? Son formas de ver a nuestro ego. Y el ego, digamos, continuamente nos está saturando de pensamientos, ¿ya? Me acuerdo una vez que alguien decía, es que primero pienso, luego existo. Eso lo dijo este filósofo. ¿Quién habrá sido? Sócrates. Creo que Sócrates, ¿verdad? Primero, no estoy segura. No estoy pienso segura. y luego existo, pero un filósofo. Un filósofo griego, ¿verdad? Okay. Y entonces, sí le decía yo, pero date cuenta que, sí, primero piensas, luego existes, pero tienes que darte cuenta cómo estás existiendo, ¿sí? Si en esa cantidad de pensamientos, o sea, porque
como una ametralladora de pensamientos. Total. Y traicioneros, como decías tú en el libro que leíste. Cabal, pero no necesariamente tiene sus mejores intenciones con nosotros. Y entonces, si yo me doy cuenta de que tengo esa constante cadena, río de pensamientos, estoy en automático. Yo no estoy en control. Lo que está en control es mi mente. Es la que me está diciendo, mira, tenés que terminar esta entrevista, después tenés que ir a almorzar, después tenés que ir a hacer otra actividad. Y esa mente o esa ametralladora de pensamientos nos saca del presente. Cabal. Sí, porque el ego, nuestra mente, solo, por decirlo así, solo puede vivir en dos tiempos. O en el pasado. La culpa, porque hiciste. Recordando. O la melancolía. Fue la mejor época de mi vida. Exacto, tiempos mejores, ¿verdad? Debiste haber hecho aquello, o debieron haberte dicho esto, o debieron haberte dado un premio, te debieron haber reconocido, o tú debiste haber, dicho tal cosa y no lo hiciste, y sos un cobarde, y etcétera. Y todo ese diálogo interno, o está proyectando el futuro, que realmente... Cuando proyectamos el futuro es preocupación. Catastrófico a veces. Usualmente. O sea, nos pasa que hacemos las películas mentales muy rápidamente y sin finales felices. Y el principal actor somos nosotros. Y es el peor actor de la película. Total. ¿Verdad? Entonces, si nos damos cuenta, son pasado o el futuro. Menciono también, digamos, el estrés. Sí. ¿Ya? Una manera de ver el estrés es que nuestra mente quiere estar en otro lugar en lugar de estar en el momento presente. Estoy aquí pensando en allá. Exacto. Estoy comiendo ahorita porque hay que hacer un trabajo. Sí. ¿Verdad? Y más en esta sociedad de prisas. Exacto. Y de aceleración. Y de multitasking, y de que se supondría que deberíamos estar haciendo 1000 cosas al mismo tiempo. Exacto. Ya no logramos ni siquiera comer en paz. Exacto. ¿Por qué? Porque en lugar de disfrutar la comida en el momento presente, estamos, tragándonos. Tragantándonos, ¿sí? Sin disfrutar la comida, porque tengo que terminar esto para hacer aquello. Y cuando llegamos a aquello, tengo que terminar esto porque tengo que hacer aquello. Y así estamos brincando. O sea, siempre proyectados hacia a lo que falta hacer, a lo que se falta hacer. Es una manera de ver el estrés. Ok, entonces regresamos pues, entonces, que eso es lo que pasa con nuestra mente. Si no estoy presente, ¿ya? Es decir, no me puedo evaluar, no me puedo ver, no me doy cuenta y estoy en automático, como tú dijiste. Y tampoco puedo disfrutar la vida, Gerardo, porque si vivimos en tal acelere, pensando en el pasado, pensando en el futuro, perdemos el disfrute de la vida. Completamente. Entonces, esos son los beneficios de estar consciente. ¿Qué beneficios podríamos decir que trae el estar conscientes, el vivir conscientes? Mira, si yo me doy cuenta de que estoy en un estado digamos, negativo, llamémosle. ¿Qué puede ser un estado negativo? Puedo estar enojado por resultado de alguna frustración, puedo estar triste, ya. Frustrado, tal vez, porque algo no salió como yo quería. Exacto, o sea que eso de la frustración va al enojo, puedo tener culpa, estoy sufriendo culpa, tal vez estoy sufriendo vergüenza, ¿sí? Entonces, esos son estados negativos que obviamente se van a reflejar en el cuerpo, ¿ya? O sea, lo que se llama somatizar, ¿verdad? Si yo me doy cuenta, entonces puedo hacer algo al respecto. El primer paso es darse cuenta. Dicen por ahí, problema encontrado, mitad resuelto. Exactamente. Ya voy a parecer arjona, pero es que el problema es no ver el problema, porque si no vemos el problema, no hacemos nada para resolverlo. Así es. Estamos en inconsciencia. Estamos en inconsciencia, sí. Así es, bien. ¿Verdad? Y, ¿verdad? Entonces, si yo ya sé cuál es el problema, okay, entonces puedo hacer algo al respecto, ¿sí? Y también cuando me doy cuenta en qué estado estoy, que es el problema como tú lo mencionas, pero también me puedo dar cuenta de dónde se originó el problema, ¿ya? Porque ya me puedo yo preguntar por qué estoy triste, ¿sí? ¿Ya? Entonces digo, sí, bueno, sí, es que paso. Entonces puedo hacer una revisión en conciencia de qué me llevó a ese estado.
Y entonces, ¿qué es, digamos, una manera de aplicar la proactividad? ¿Sí? Porque yo decido reaccionar ante mi tristeza, o sea, tomar acción. Y de esta manera proactiva tendremos que hacer más episodios porque ustedes tienen tanta sabiduría que compartir, pero justamente con lo que ustedes han desarrollado de la sabiduría de las emociones. En este análisis, entender que esa emoción está ahí con un propósito y que yo puedo resolverla, pero saber que son mensajeras las emociones también para poder tomar esas decisiones. Pero si vivo en automático, si no soy proactivo, si no hago esa pausa, no vas a encontrar la solución. Sigues atrapado. Como una rueda de hámster y no salgo de ahí. Y cabal, y esa rueda de hámster es, digamos, nosotros le llamamos, bueno, nosotros, pues, pero una manera de verlo es como un círculo vicioso. ¿Qué es lo que pasa? Que nuestro ego, ¿ya? Ya vamos a tener que hablar solo del ego, porque Solo del ese ego. tal ego Sí. como que no es muy nuestro amigo y se vende como amigo. Exacto, así es, ¿verdad? Pero digamos, lo que pasa en este sentido de las emociones es que, mira, hagamos la introducción de esta manera. Digamos, Epícteto, ¿verdad? Dijo que no son las situaciones las que alteran a las personas, sino nuestros pensamientos al respecto. ¿Sí? Hablemos un poco del COVID. A algunos les alteró mucho, ¿ya? Y a otros no. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Más o menos la secuencia es que, digamos, se da el COVID, que es la situación. La misma situación neutra para todos, ¿sí? Pero unos tenían ciertos pensamientos, ¿sí? Y eso les generó ciertas emociones, ¿ok? Y cuando se generan emociones, ahí es cuando al ego le encanta entrar, porque lo que pasa es que tienes un pensamiento, genera, digamos, una emoción de miedo, ¿ya? Ok, ¿qué quiero decir con esto? El COVID. ¿Me voy a enfermar de COVID? ¿Me voy a morir? Me da miedo, ¿sí? Entonces, resultado del pensamiento, tengo una emoción. Y entonces ahora la emoción, ¿qué es lo que hace? Agranda el pensamiento. Y es el círculo vicioso. Es el círculo vicioso. Pues entonces el pensamiento ya no solo me voy a morir yo, sino toda mi familia. Toda mi familia. Y voy a perder el trabajo. Exacto. Entonces tengo más miedo. Sí. Entonces más miedo y así se da ese círculo vicioso. ¿Sí? Si no nos damos cuenta de eso, como tú bien decías, no vamos a salir de eso. En cambio, si me doy cuenta, no, si estoy en miedo, y como todas las emociones son una señal, o sea, no es malo tener miedo, es solo una señal que está indicando una problemática, entonces ya hago algo al respecto. Para buscar los recursos. Para buscar los recursos y salir de ahí. Pero eso solo lo puedo hacer en un estado de conciencia, o sea, de darme cuenta. Y además del beneficio para mí de poder resolver mis problemas, de poder estar más en control de mí mismo, me imagino que también tiene un gran beneficio en las relaciones interpersonales, en el matrimonio, en el trabajo. Definitivamente. Sí, porque, ¿cómo se llama? Si yo me doy cuenta, ¿verdad? Que digamos, estoy hablando ante un jefe, por ejemplo, y es muy usual, ¿ya? Que queremos quedar bien con el jefe. Sí, por supuesto. Sí. Y con la suegra. Cualquiera que sea la relación de autoridad. Por ahí. Cabal, ¿verdad? Entonces, está bien, pero no es que sea bueno o malo quedar bien, pero que yo lo haga en conciencia, ¿sí? No, este es también otro aprendizaje, digamos, de este Vernon Howard, ¿no? De El poder de la psicopictografía, y es que él decía que la mayoría actuamos en función de los demás, ¿sí? Es decir, que dependiendo el son que nos tocan, así bailamos, ¿ya? Pero, digamos, si yo estoy muy dependiente de la opinión de esta persona, o de la aprobación. O de la aprobación, entonces ya voy mal, ¿verdad? Ok, no estoy diciendo que es bueno o es malo, la cosa es estar consciente. Digamos, obviamente quiero quedar bien con mi jefe, ¿sí? Quiero quedar bien con mi suegra, pero lo hago en conciencia. Sí. Otra vez, ¿cuál es la circunstancia? Yo decido cómo reaccionar. ¿Y cuáles son mis prioridades? Porque, por Exacto. ejemplo, puedo querer quedar bien con mi jefe y eso implica esforzarme mucho más para hacer un reporte horas extras hoy. Sí. Pero si ya quedar bien con mi jefe es sacrificar todos mis fines de semana y eso ya viene a
decir mis prioridades, Sí. ya ahí es Exacto. momento de tomar Sí. una decisión. Igual con la suegra. Exacto. Que bueno, por quedar bien con ella, vaya, pues hoy voy a cocinar como a ella le gusta. Sí, pues. ¿Verdad? Para evitar el conflicto. Pero tampoco quiere decir que voy a transformar toda mi vida familiar en función de lo que dicte la suegra. Correcto, eso es. Entonces te das cuenta, ¿verdad? Sí. O sea, si yo le pongo atención a eso, digo, a la pucha, yo por quedar bien con el jefe estoy sacrificando mi vida familiar. No, tengo que poner un límite, ¿verdad? Y hablar con el jefe, mire, sorry, pero... Y puedo ser asertivo, ¿verdad, Gerardo? Exacto. Porque a veces también la falta de coherencia o de honestidad de hacer o decir lo que verdaderamente estamos sintiendo acumula explosiones que luego van a salir. Exacto. Si estoy más en conciencia, puedo ser más asertivo para comunicar, puedo poner mis límites y eso seguramente va a dar relaciones más sanas interpersonales. Seguro, sí. Porque, digamos, entonces ya evitas esas reacciones, digamos, de resentimiento, Sí. ¿verdad? Que las escondes, ¿ya? De dolor, de enojo. Y entonces eso es como el vaso que se va acumulando hasta que llega un momento en que la gota lo rebalsa y puede haber una explosión que se pudo haber evitado. Habiendo hablado las cosas. Habiendo hablado de y en otra conciencia. manera. Sí. Y las hablas y, como tú decías, en armonía, en coherencia con uno mismo, porque me doy cuenta de que no, esto no es lo que yo quiero, ¿verdad? O sea, esto no va conmigo. O tal vez en coherencia le dices, bueno, estoy dispuesto a hacerlo por un tiempo, ¿ya? Pero espero que más adelante esta situación cambie. Claro, es como una negociación o como tener claridad de por qué lo estoy haciendo y no acumular ese resentimiento. Exacto. Y eso de estar en conciencia implica entonces también como beneficios, como estamos hablando de los beneficios de vivir en conciencia. En las relaciones interpersonales voy a poner más el botón de pausa y posiblemente me voy a arrepentir menos de haber dicho cosas o de haber actuado con fuerza en momentos en que debía haber sido calmado. Intempestivamente, ¿verdad? O sea, evitar decir cosas que nunca debimos haber dicho, ¿ya? Y hasta voy a disfrutar más los momentos, porque a veces estamos ahora con esta, yo no sé si es esclavitud o libertad de poder trabajar desde cualquier lugar. Estamos en la casa con los niños, trabajando, pero ni estoy en una cosa ni en la otra. Y si estoy consciente, puede ser que asigne, bueno, esta media hora voy a tomarme una refacción con mis hijos, vamos a descansar un rato, vamos a platicar. O en las horas de comida, las pocas familias que tengamos el privilegio todavía de tener horas de comida familiares, el momento de almorzar es para platicar o de cenar, para estar disfrutando los alimentos y la plática y no con el teléfono haciendo mil cosas al mismo tiempo. Cabal, digamos, y eso, ¿verdad? Digamos, estás metido en el celular, digamos, a la hora de estar comiendo. O sea, yo te pregunto, digamos, a esa persona se le puede preguntar, mira, ¿te diste cuenta lo que comió la persona enfrente tuyo? No. Nada, ¿verdad? Ni siquiera qué comiste tú. Exacto, ni lo disfrutaste, ni Tanto nada. que se habla de alimentación consciente para las mujeres que estamos ahí con nuestros retos de peso, justamente no nos damos cuenta en qué momento comemos, en qué momento, Sí. porque perdemos el disfrute, que es otra de las cosas que decíamos. Un beneficio de vivir en conciencia es que vamos a disfrutar y apreciar cosas que se nos pueden pasar. Por ejemplo, la lluvia que está cayendo aquí alrededor y ver el florecer de las plantas o el poder disfrutar del aroma de una taza de café. Cabal. Son cosas que si estamos en automático no apreciamos, No ¿verdad? lo apreciamos porque estamos en ese correr, ¿verdad? Debemos hacer esa pausa, como tú dices, ¿verdad? Vamos a parar, agarrar la taza de café, sentirla calientita, ¿verdad? Acercársela a uno a la nariz y ese olor de café rico, ¿cómo se llama? ¿Verdad? Y estimulante. Esos son las cosas, y son esas pequeñas cosas que las que nos hacen disfrutar y ¿cómo se llama? Saborear en su totalidad la vida. Regresando a lo de las relaciones, que como tú decías, ¿verdad? Es también darnos cuenta que tenemos nuestra parte egótica, y eso es inevitable, pero a veces darnos cuenta, ¿verdad? Que a veces nos dicen algo y nos cae mal, ¿ya? Y entonces preguntarse, bueno, ¿y esto por qué me cayó mal? ¿Verdad? Y es porque de alguna manera le pegó a nuestro ego. Sí, hay una maestra mexicana que dice, si te choca, te checa. Cabal. Muy bien, sí, es una manera de
de expresarlo, Qué ¿verdad? interesante. Sí, porque entonces ya ves que te das cuenta que me cayó mal esto y el primer impulso del ego es reaccionar defensivamente o agresivamente, ¿ya? Pero si te checas, o sea, pues si te observas, ya dices, ya mi ego ya reaccionó, ¿cómo se llama? Calmado. Y eso ¿verdad? también nos va a permitir evitar caer en los juicios que hacemos hacia los demás. A mí me encanta una frase que ustedes usan mucho en Con Todo y es que ninguno podemos actuar más allá de nuestro estado de conciencia. Vale. ¿Verdad? Eso te ayuda a entender un poco, no a juzgar tan rápido a la otra persona Sí. o que nos dé el buenismo o creernos superiores a los demás. No, y no se trata de eso, ¿verdad, cabal? Como tú dices, ¿verdad? O sea, que yo esté en un estado de conciencia no me hace superior a los demás. Sí, eso es un tema, ¿verdad? Que también es delicado, digamos, ¿verdad? Pero pasa mucho, ¿verdad? Que tal vez, yo soy un ser consciente. Sí. Y ahí nos agarra el ego espiritual. Y ahí si nos es que el ego está agarra buscando, el ego ¿dónde? espiritual. ¿Por Digamos, dónde? a mí me pasaba, te digo, a mí me pasaba, especialmente cuando iba manejando. ¿Verdad? Y se Tú querías darle clases de manejo a todos los que iban alrededor. Pero no clases de manejo, sino clases de conciencia. Y de cortesía. Y de cortesía, cabal, es inconsciente, ¿por qué no deja pasar? ¿Va? Sí. Y es inconsciente, pues, ¿qué le pasa a ese loco? ¿Verdad? Y entonces ya me di cuenta, no, es que están inconscientes. Pero sí, entonces me di cuenta, no, hombre, Gerardo, ¿y vos qué te crees? ¿Va? ¿Verdad? Entonces me di cuenta, ok, bajo la máxima, para mí es una máxima, ¿verdad? Que ninguno de nosotros podemos actuar más allá de nuestro nivel de conciencia. Y para mí el principal beneficio de eso es que nos da comprensión, ¿sí? No significa necesariamente tolerar, ¿ya? O estar de acuerdo. O estar de acuerdo con, pero sí comprender. Mira, me voy a ir a un extremo. Digamos, hablemos de alguien, digamos, que es un asesino, ¿sí? De niños. Pongámoslo bien dramático, ¿verdad? Si uno comprende que no pudo actuar más allá de su nivel de conciencia, de su estado interior, ¿ya? Por miles de razones. Traumas, ¿cómo se llama? De niño. Carencias, abusos, ¿verdad? Privaciones, ejemplos, tal vez lo trataron mal, ¿verdad? Y todo eso, toda esa distorsión que él tiene, que lo lleva a un nivel de inconsciencia, de no darse cuenta, ¿ya? Entonces uno comprende por qué actuó así, ¿ya? Para mí esa es la primera, digamos, es una parte fundamental de la compasión, ¿ya? No entendiendo compasión como lástima, sino como de comprender, de entender por qué lo hizo. Como tú bien decías, no es de tolerarlo o aceptarlo. O justificarlo. O justificarlo. Y solo para terminar la idea, perdón, y es que entonces, pero lamentablemente todos en nuestra inconsciencia, cuando hemos actuado inconscientemente, y nuevamente es de lo que sí no nos hacemos quites, es que tenemos que vivir con las consecuencias de esas acciones inconscientes. Y al tomar conciencia no se vale decir justificarme y después echarme para atrás, porque ya una vez pasé a un nivel de conciencia, ya no se vale regresar. No, pues claro, sí puedo. Una vez que ya, digamos, un maestro, Eckhart Tolle, le llama ese como iluminación, que el vocablo suena así como, wow, imposible de alcanzar. Elevado, no, es una vez que descubres, ¿verdad? Una vez que tienes un destello, ¿verdad? Un vistazo de que estás en estado consciente, ya es difícil regresar. O si caemos porque el día a día nos vuelve a poner en piloto automático, sabemos que hay otra forma mejor o hay otro estado diferente donde quisiera estar. Exacto. Y entonces para esa manera, digamos, es cuando se recomiendan las prácticas, digamos, para estar en estado consciente. ¿Qué prácticas podríamos recomendar ya para ir cerrando el capítulo, Gerardo? Pues mira, digamos, bueno, digamos, de las primeras que lo hemos oído muchas veces, pero digamos, una es concentrarse uno en su respiración. Es un ancla al presente. Sí, pues un ancla al presente. Si yo me concentro en mi respiración, como imaginarme cómo entra el aire y cómo sale, y ahí ya estoy en momento presente. Si yo me concentro, digamos, en las partes de mi cuerpo, de alguna manera como que puedo sentir de imaginarme el fluir de la vida. Sí. O sea, que hay un flujo ahí de vida. Digamos, esa es una, ¿verdad?
Otra es, por ejemplo, contemplación, digamos, por ejemplo, ver una planta, algo natural. O un atardecer. O un atardecer. O la lluvia. Sí, y no, pero no sin explicarla, sin darle, sin, ¿cómo se llama? Describirlo, ¿verdad? Sin decir, digamos, digamos, veo una planta o un árbol y digo, empiezo a decir, ¿verdad? Que ese es mi ego, ¿verdad? Que se va a empezar a meter, este es un pino y debe tener tantos años, y no, sino simplemente observarlo. Y entonces, en esa observación, vamos a percibir, digamos, como que la calma. Sí, a mí me pasa mucho cuando tengo la oportunidad de estar frente al mar o frente a una chimenea, un fuego, Sí, pues. que pareciera que te hipnotiza y que estás un rato en contemplación. Exacto. Y entonces, ¿qué es esa contemplación? Y es que hay, ¿cómo se llama? Se deja de pensar, ¿sí? Porque los pensamientos, realmente cuando uno piensa, ¿a quién le estamos dirigiendo los pensamientos? A nosotros mismos. O sea, si yo estoy pensando, o sea, es como estoy hablando internamente, ¿y a quién le estoy hablando? A mí mismo. Me distraigo a mí mismo. Me distraigo del a mí momento mismo. que estaba disfrutando. Y entonces si yo anulo, no anularlo, si lo paro intencionalmente, diciendo, ya no quiero pensar, vamos, como, ok, me pongo. Entonces, esa contemplación, ¿verdad? Te crea ese espacio entre pensamientos. Sí, y a veces tal vez no lo puedo eliminar, como dice Gerardo, pero al menos bajarle volumen. Exacto. Atendiendo lo otro, porque yo he hecho pues también procesos para aprender a meditar y yo creía que la gente que meditaba era especial porque no tenía tanto pensamiento como yo, y me doy cuenta que es un mal común. A todos nos atropellan los pensamientos, pero hay que decidir cuánto volumen le damos. Exacto. O dejar de tenerlos, ¿verdad? Es decir, y esa práctica que tú estás haciendo, que tú dices de la meditación, mientras más la hacemos, cada vez es más fácil. ¿Ya? Necesitamos a la mente porque, o al ego para ciertas cosas, digamos, como automático, como tú dices, voy manejando, ¿verdad? Necesito cambiar las velocidades, ya no pienso en eso. Pero si voy en el tráfico, ¿verdad? Y voy consciente, pues digamos, al revés, digamos, si voy inconsciente, me estoy enojando con todo, ya se atravesó y no sabe cómo se llama, no pone pie de vías, ¿ya? Pero si voy, primero decir, bueno, ok, a mí me pasa, ok, yo ya sé que la mayoría de la gente está manejando inconsciente, me preparo para eso, ¿verdad? Pero entonces ya puedo, digamos, ya me fijo más, digamos, en las cosas positivas. Qué bueno, aquel se dio el paso, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Frenó a tiempo, ya, y se le agradece, me dejó pasar. Gracias, ¿verdad? Entonces eso ya es esa práctica de que vas, por una parte, manejando en automático, pero como que, ¿verdad? Vas en el camino, digamos, tal vez sabes que vas tarde, pero estás consciente que vas tarde. Ya no vas en aquel estrés y tengo que rebasar aquí y me tengo que meter por el otro lado y tengo que consultar Waze y por dónde llego más rápido. Ahí está. Claro, yo lo puedo hacer conscientemente, tengo que llegar puntual a esto, ¿verdad? Pero también me doy cuenta, por más que haga, no llego. Entonces, calma. Porque no va a cambiar el resultado por gritar o bocinar más. Exacto, o hacer algo impertinente, ¿verdad? Y por eso mismo el observador es otra forma de estar en conciencia. Hacer esas pausas, habíamos dicho respiración, que puede llevarse a la contemplación y la meditación. El observador, de analizarme, hacer una pausa, de decir qué me está pasando, estoy molesto. De observarme, esa es la manera de observarnos, ¿verdad? De darme cuenta, o sea, otra vez, observarme, darme cuenta de poner atención a mí mismo. Eso es, otra vez la técnica, digamos, del espejo, ¿verdad? Digamos, yo puedo agarrar, digamos, si voy en el carro, como que agarrar el retrovisor del... Y verme un momento. Sí, o sea... A mí me ha pasado que mucho me miro con el ceño fruncido. École. Por ejemplo, en afán de concentración, pero parezco enojada. Cabal, ¿verdad? Tu tono de voz, por ejemplo. Ya. O sea, que cuando uno dice, ya estoy con tono, ¿verdad? Entonces, no, en esa calma. Entonces, el estado consciente, para pues, terminando, ¿verdad? Como tú dices, es los beneficios es que nos lleva a un estado de armonía interna, de coherencia, de paz, ¿ya? Y principalmente es lo que yo quería mencionar, digamos, la paz que te genera el estado consciente, yo diría que es lo más valioso. Porque de la paz ya se derivan los estados de fe. Y es lo que al final buscamos en la vida. Cabal. Cuando queremos tener un buen trabajo, cuando queremos ganarnos la lotería, cuando queremos tener una pareja o compañero de vida,
pues para estar bien, para estar en paz. Correcto. Así es. O sea, la paz es lo más valioso. Lo más valioso, ¿verdad? Que siento yo que es lo que podemos conseguir. Gracias, Gerardo. Nos Karina, quedamos con ganas de seguir conversando. Esperemos sí. hacer más episodios juntos. Hay mucho material hermoso que ustedes comparten en Con Todo. ¿Dónde los pueden localizar? ¿Cómo pueden acercarse a ustedes para que puedan tener procesos de acompañamiento? Ok, pues mira, tenemos un sitio que es www.contodo.net. Tenemos un correo que se llama info@contodo.net y en lo personal, pues me pueden escribir a mi WhatsApp, que es el 5201-8501. Ahí estamos para servirles, ¿verdad? Y pues ayudarles, y a ustedes también nos ayudan a nosotros en este caminar de conciencia. Qué maravilla. En la descripción de este episodio están los datos para que también puedan fácilmente acceder a ustedes. Gracias, Gerardo, por esta profunda conversación, por este espacio. Gracias a ustedes conectados por sumarse una vez más. Y esperamos que sigamos viviendo en conciencia. Gracias por estar conectados. Esperamos que lo que hoy compartimos te dé una nueva perspectiva, te infunda esperanza, te ayude a enfrentar los retos que tienes delante y te inspire para tomar las decisiones que te llevarán a una vida más plena. Nos pasamos del tiempo, no importa. Nos pasamos mucho. Menos mal no es tiempo al aire.